Nadie te dice que una gran parte de ser adulto es aprender a vivir con la incertidumbre, intentar controlar lo que va a pasar, darte cuenta de que no puedes y aún así seguir adelante como si pudieras. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Cuando estaba pequeño y aún no sabía del mundo y de la vida y de muchas cosas, siempre me imaginaba que ser adulto era como sencillo de muchas maneras. Como que crecer era lo mismo que ya tener la capacidad de controlar toda mi vida. Pues cuando estamos pequeños, de alguna manera, nuestros adultos alrededor, nuestros papás, mamás o cuidadores, son quienes pues controlan lo que hacemos, a dónde vamos, a qué hora llegamos, a qué hora salimos, qué vamos a hacer, todo. O sea, no todo, pero sí casi todo. Y por eso mismo, pues pensaba que ser adulto era ya tener completa libertad y completa agencia sobre mí mismo. Y esto no es mentira, en realidad es cierto. Sin embargo, hay un factor muy importante que se tiende a olvidar, y es que si bien sí hay control sobre uno mismo, no lo hay sobre un montón de cosas, todo lo externo, todo lo circunstancial, todo el contexto, todo. Sobre eso no hay control. Entonces, a medida que se va avanzando en la adultez, percibo que esa sensación de control y claridad como que se va perdiendo y se va diluyendo. Como que a medida que uno avanza tiende a haber menos certezas y cada vez más preguntas y más dudas y más incertidumbre, más descontrol de muchas cosas. Y eso obviamente genera muchísima incomodidad porque siempre está esa necesidad de que las cosas salgan bien, unas ganas de estar seguros y un miedo constante a equivocarnos. Y de alguna forma trae como consecuencia esta necesidad o sí, como esta forma de actuar que implica pensar más, intentar anticiparnos y querer siempre hacer lo correcto. Aparece el control como esta herramienta, esta forma que podríamos tener, pues sí, para intentar controlarlo todo, obviamente, más bien como para intentar sostenerlo todo, como si pensarlo demasiado o intentar hacer demasiado pudiera garantizar cosas. Y por lo menos yo no tengo claro como el momento específico en el que como que mi cabeza hizo este cambio, porque no es como pues para mí no es como un punto en el que ya eres adulto, terminas de estudiar o sales de casa de tus papás, no sé, y ahí empieza todo esto. No, es como que algo que se va dando a medida que vas creciendo y que vas viendo cómo es la vida, cómo funciona el mundo y cómo uno está ante el mundo muchas veces como indefenso ante todo. Cuando somos jóvenes, cuando somos más niños, hay una especie de estructura externa. Hay como una guía implícita que nos ayuda, que nos lleva a través de la vida. De alguna forma sabemos como el paso a paso de la vida. Sabemos que estamos en el colegio y que vamos a pasar a través del colegio, entonces sabemos que hay un primero, segundo, tercero, etcétera, y que después hay un paso a la universidad. Quienes tenemos el privilegio de ir a la universidad y tuvimos el privilegio de hacerlo, o de un estudio o de un trabajo. Y todo esto pues de alguna forma le va dando a uno un paso a paso de la vida. Hay horarios definidos, hay roles claros dentro de toda esta estructura. Y esto da orden, da muchísima claridad, da mucha seguridad. Pero cuando entramos a la adultez ya no hay una ruta clara. Bueno, no necesariamente. Para muchas personas hay un paso a paso y un manual de cómo va a ser la vida. Pues van a ir a la universidad, se van a casar, van a tener hijos, van a comprar una casa, van a tener un carro, van a tin, y ya lo tienen. Pero para muchas otras personas, en las cuales me incluyo, no hay ninguna claridad, no hay una ruta. Las decisiones ya dependen mucho más de uno o solamente de uno mismo. Y también hay demasiadas opciones, se abre todo un abanico de posibilidades de cosas que se pueden hacer y tener muchísimas opciones pues también abruma.
No necesariamente es que la vida se vuelva más caótica, sino que dejamos de tener esas estructuras que sin darnos cuenta ya nos estaban organizando y nos sostenían. Y a la par de tener más libertades, también tenemos más responsabilidades. Y eso, dentro de muchas cosas, pues implica que las elecciones que hagamos no tienen garantía de nada. Está el riesgo de equivocarnos y que detrás de eso o debajo de eso no haya ningún colchón que nos vaya a sostener, sino que nos podamos caer con todo y equivocarnos bastante. Pero también está toda la posibilidad de construir el camino propio. Y todo esto suena lindo, pero también pienso que más libertad en este sentido no siempre alivia, sino que a veces se siente como una constante incertidumbre. Y cuando lo pienso o intento recordar cómo pensaba cuando estaba niño y pensaba en la adultez, estaba esta idea de que en algún punto o cuando yo fuera grande, todo iba a estar claro. Ya iba a saber qué hacer, todo estaría ordenado, todo el tiempo iba a estar súper seguro de todo. Pero esto no llega así, es más como expectativa a realidad. Y la realidad pues estamos viviendo y la estamos viendo. No es así. Entonces, si estamos viendo que la incertidumbre es una constante, pues el control no llega así de gratis, no sale de la nada. Ante tanto riesgo de equivocarnos, de lastimarnos o de vivir una vida casi que sin certezas, el control llega como esta forma de aliviarnos. El control es la forma que tenemos para lidiar con todo esto que nos incomoda, para sentir de alguna forma que podemos tomar la dirección de nuestra vida y de esta forma evitar los errores y evitar el dolor. En realidad y en principio no es patológico, es una respuesta adaptativa. Es la forma en la que nuestra mente intenta hacernos sentir a salvo. Y desarmando un poco el control, vemos que detrás de él no necesariamente hay rigidez, sino una necesidad de sentirnos seguros. Queremos sentir que podemos manejar lo que sea que la vida nos ponga. Y cuando esto no es posible, aparece el control como intento de compensar esa falta de seguridad. Porque recordemos que al cerebro no le gusta la incertidumbre, no le gusta lo incierto. El cerebro está diseñado para predecir, anticipar y deducir patrones, porque esto pues aumenta las posibilidades de supervivencia. Somos y venimos de esa historia nuestra como seres en donde la supervivencia pues era lo más importante, ¿no? Entonces todo esto que es incierto hace que haya un gasto más alto de energía porque hay una sensación constante de amenaza. Y al cerebro no le gusta gastar tanta energía, necesita energía para preservar su propia existencia o la propia existencia del propio ser. Entonces, pues busca llenar como los vacíos que hay por ahí, aunque muchas veces sea con suposiciones. O sea, la mente, pues el cerebro busca certezas. Entonces, viéndolo así, pues el control no es el enemigo, porque en realidad tiene una función. Su función es proteger, evitar que nos duela algo o evitar llevarnos a situaciones mental y emocionalmente complicadas. Hay una parte nuestra que cree que si controla va a poder prevenir que algo salga mal, como si anticipándonos de alguna forma nos protegiera. Pero a ver, ya entendimos de dónde viene el control, por qué nace, por qué sale, por qué surge y de alguna forma tiene sentido. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es eso raro que se siente ahí con todo esto con respecto al control? Pues la verdad es que por más que lo intentemos, por más que lo pensemos, por más que nos anticipemos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Solemos tener esta ilusión del control, esta tendencia a creer que podemos influir más sobre la realidad de lo que realmente podemos. Como pensar que si lo hacemos todo bien, eso inevitablemente va a traer que todo salga bien. Y en ese todo hay un montón de cosas sobre las cuales no tenemos ningún control, ninguna agencia. Porque sentir el control, sentirnos en control, no significa tener el control. Hay un montón de cosas que suceden sin nuestra intervención. Tiempo, resultados, cómo se dan las cosas y además cómo actúan las otras personas, cómo responden, cómo reaccionan. Infinidad de cosas. Está todo lo que depende de mí y todo lo que depende de factores fuera de mí. Y el problema aquí es cuando intentamos hacer interno algo que en realidad es externo.
Entonces aquí aparece todo lo que trae como respuesta darte cuenta de que no puedes controlarlo todo. Trae frustración, trae incomodidad y como esta sensación de incertidumbre, de que no hay lugares de donde agarrarnos. Y no es solo lo que no podamos controlar, sino lo que nuestra mente interpreta de todo eso que no podemos controlar, lo cual nos abre la puerta a estas distorsiones cognitivas, como por ejemplo la catastrofización de todo, irnos siempre al peor escenario posible. Si esto sale mal, todo se va a dañar, todo va a pasar esto y aquello, que es lo peor que puede suceder. O también tener pensamientos dicotómicos, que ya lo hablamos cuando hablamos de los extremos. Pensar que es un todo o un nada, o todo me sale bien o nada me sale bien, o lo hago perfecto o esto es un desastre y es lo peor. Es como si cuando no hubiera control la mente lo compensa exagerando todo, magnificando todo, porque de alguna forma hay una parte de nosotros que siente que si dejamos de controlar todo se va a desordenar, como si soltar lo arriesgara todo. Entonces el control sí funcionaba hasta cierto punto, pero hay un punto a partir del cual ya no alcanza. No es que sea inútil, es que es limitado. Como no podemos controlar, entonces viene esta narrativa de suelta y confía, deja que fluya. Y aunque sí pienso que esto tiene sentido de alguna forma, también entiendo por qué no tiene tanto sentido. Y además, por qué es tan complicado simplemente decir, no, pues no controles, suelta, relájate. Es que no es tan fácil, no es tan automático, no es algo que simplemente decides y ya listo. Porque confiar sin tener pruebas se siente como una decisión muy irresponsable. Somos muy intolerantes a la incertidumbre. Hay una dificultad para permanecer en el no sé. Y esto se siente como una incomodidad constante, una urgencia por resolver algo, una necesidad de que los escenarios se cierren, de darle una conclusión a las cosas. No porque la incertidumbre sea peligrosa, sino porque es insoportable de muchas maneras. Necesitamos certezas, con evidencias, con garantías, y confiar en este escenario se siente como avanzar sin que haya garantías de nada. Confiar no es algo natural para el cerebro, para la mente, es algo que se va construyendo. Y aquí chocan de frente dos ideas. Debería confiar, pero no me siento seguro de confiar. Y está entonces esta tensión interna que trae la disonancia cognitiva, donde no es incoherencia, sino una mente conflictuada intentando sostener dos verdades que están funcionando, que están existiendo al tiempo. Por eso confiar sin tener pruebas que nos digan que esto es lo correcto se siente como una decisión bastante irresponsable. Hay una parte que quiere confiar y otra que quiere estar seguros. Hay una parte que quiere soltar y otra que siente que si suelta pierde el control completo de la vida. Porque es como si esto implicara, o todo esto de suelta y confía, implicara renunciar a protegernos a nosotros mismos. O bajar la guardia ante un entorno que es peligroso, ante una situación que está siendo peligrosa, sobre la cual todo es incierto. No es que no queramos confiar, es que no sabemos cómo hacerlo. Pero ¿por qué nos sentimos así? ¿De dónde viene toda esta presión? Entonces aquí, como todo, pues hay que entender que esto no es una situación personal. Todos estamos en medio de un contexto histórico, social y cultural. El concepto de modernidad líquida, que lo desarrolla Zygmunt Bauman, habla de que vivimos en una época donde nada es tan estable, todo cambia rápido, los vínculos, los trabajos, los caminos, todo fluye más. Por eso utiliza la metáfora del líquido, porque no tiene una forma fija. O sea, no es solo la vida, no es solo tu vida o mi vida, sino todo el mundo, que ahora es un poco más incierto. Hay una falta de estructuras claras. Antes había caminos más definidos y menos opciones. Ahora hay más libertad, más caminos y más responsabilidad individual sobre todo esto. Y como lo dije antes, tener más opciones o más libertades, lejos de dar tranquilidad, en realidad trae como más presión. Y además no podemos dejar de lado que vivimos en un mundo que empuja constantemente a tener todo más medido, a no perder el tiempo, a sentir que cada decisión debe ser la correcta. Y pues claro, con todo esto, ¿cómo no vamos a querer controlarlo todo? No podemos olvidar o no podemos dejar de lado que vivimos en un mundo donde la hiperproductividad es algo constante, donde se siente que todo tiene que estar optimizado. La cultura actual nos influye y nos indica que no debemos perder el tiempo, que constantemente debemos estar mejorando y que todo lo que hacemos lo debemos hacer bien o
lo mejor posible y que todo esto se mide a través de cosas. Debemos producir, generar resultados. Todo parece que tiene que ser óptimo, por eso equivocarnos tiene un costo social tan grande. Nos estamos reforzando todo esto entre todos constantemente. Entonces esto nos ubica como adultos, donde ya per se tenemos como nuestras propias incertidumbres, también nos ubica en un contexto y en un mundo que es aún más incierto. Y eso que no estamos sumando aquí un montón de conflictos y situaciones que también nos hace como mantener en vilo y en expectativa y como en hipervigilancia constante con lo que está sucediendo. O sea, no es solo la incertidumbre de ser adultos y de ya ser responsables de nosotros mismos, sino también sentirnos de alguna forma responsables con el mundo y tener la necesidad o sentir que tenemos la necesidad de responderle y darle resultados al mundo. Ya entendimos cómo surge, de dónde viene, cómo solemos pensar o cuál suele ser como la idea que soluciona todo esto, que es esto de suelta y confía, y también nos situamos dentro de un contexto. Entonces, lo más normal y lo más natural aquí es ya pensar y entender que si no podemos controlar lo de afuera, vamos a intentar con lo que sí podemos controlar, que es a nosotros mismos. Y vale, sí, completamente de acuerdo. O sea, lo único que se puede controlar es lo que depende de nosotros. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras reacciones y nuestras acciones también. Todo esto nos lleva o nos trae de vuelta más bien a la mente, a nosotros. Entonces empezamos a intentar controlar nuestros pensamientos y ordenar todo esto que nos sucede por dentro. Y si bien esto sí es posible de lograr, porque sé que es posible, no es tan fácil, no es tan automático, no es tan perfecto, no es tan inmediato y no siempre funciona. Y sí requiere un trabajo fuerte para poder llegar a ese punto en el que se controlen muchas cosas. Requiere práctica, requiere autoconciencia y requiere tiempo. Si hay herramientas, si hay formas de hacerlo mejor y hay un cierto margen de control que se puede tener sobre los pensamientos. Pero lo cierto es que no todos somos seres iluminados. No estamos todo el tiempo conscientes de nuestros propios pensamientos y no siempre podemos frenar esto que aparece en nuestra mente. Y aquí vale la pena mencionar que hay algo que ha estado como acompañando de fondo o siendo la sombra durante todo este episodio, y es la ansiedad. Sin embargo, pienso que la ansiedad en sí misma merece un episodio porque pues tiene un montón de ramitas y matices, y cuando sea el momento de sobrepensar eso, pues lo sobrepensaremos. Sin embargo, no puedo dejarla por fuera porque acompaña un poco todo esto de lo que se ha tratado el episodio. Repito, ha estado ahí como una sombra debajo de todo esto, porque aquí la ansiedad nos está como indicando que hay una amenaza futura posible. Hay un miedo a todo eso malo que podría pasar. Y la mente pues nos intenta proteger, solo que a veces como que se adelanta demasiado y toma el camino de irse hacia los peores escenarios posibles. Hay pensamientos que se van a los extremos, que anticipan lo peor y que nos lleva a pensar o a sentir que si no controlamos todo, pues algo malo va a pasar. Y esto nos lleva a pensar o a sentir o a concluir que pues entonces la solución es controlar todos nuestros pensamientos. Y obviamente esto también pues entra dentro de la necesidad de controlar todo. O sea, se está volviendo un círculo vicioso en el cual esta necesidad de control es quien lleva el timón de todo. La verdad de todo esto, o la verdad detrás de todo esto, es que no podemos controlar todo afuera y tampoco podemos controlar todo adentro. No todo pensamiento se puede controlar, e intentar controlar todo lo que se piensa también es una forma de control. Pensar mucho, presionarse mucho no siempre aclara, también puede enredarnos más. Y entiendo completamente que haya un deseo muy grande por controlar todo, porque esté debajo de eso el miedo a que la mente nos lleve nuevamente a lugares oscuros. Lo entiendo y yo también lo vivo así, también lo pienso así. Yo también tengo esta sensación de que si dejo que mi mente se vaya, se puede ir muy lejos. Más que lejos, como muy profundo, pero a lugares bien oscuros y bien densos. Pero también entiendo los límites que tiene la mente y que mucha de esta necesidad del control viene de la mano de la ansiedad. Pero es que todo esto de intentar controlarlo todo pues trae consigo un cansancio enorme. Es agotador intentar sostenerlo todo, intentar tener todo en orden, todo bajo control. Hay una parte de la vida que implica el caos. Y sobre el caos tengo todo un episodio y lo dejo en las notas de este episodio. Y también hay otra parte de la vida
que implica incertidumbre, e intentar controlarlo todo para evitar esta incertidumbre cansa, agota. Estar en la mitad del control y de soltar y confiar es agotador. Y la verdad es que estar ahí en el medio, pues de todo esto que acabo de mencionar, pues es un punto complicado y es el punto en el que me encuentro y la razón por la cual este episodio surgió. Hay una parte muy importante que implica tener una mejor relación o tener una relación diferente con los pensamientos, donde no se trata de eliminar los pensamientos ni de intentar controlarlos, sino de verlos como eventos mentales, ni creerlos automáticamente ni pelear con ellos. Y este es un punto particular porque no es el intento de controlar lo que se piensa, sino de controlar la relación que tengo con eso que pienso. Entender que no voy a poder eliminar un montón de cosas que vienen a mi mente y que muchas de estas simplemente debo observarlas a medida que vienen. Y todo esto lleva a que la relación con la realidad, con mi realidad, se esté empezando a sentir distinto y a ver distinto. Porque como que en un punto empecé a preguntarme esto de qué pasa si dejo de pelear con todo esto que estoy pensando. Y qué tal si empiezo a controlar lo que de fondo sí puedo controlar. Y es cómo me relaciono yo con esas cosas que pienso. Quiero dejarte claro con todo esto que no es que yo ya haya aprendido a soltar, para nada, estoy en mi propio proceso. Sin embargo, también he venido aprendiendo que aceptar la realidad no implica resignarme a ella, sino dejar de pelear con todo eso, porque es muy complejo vivir una vida constantemente luchando con todo. Ya de por sí es un contexto complicado y estamos en tiempos complicados, como para además complicarme aún más peleando conmigo mismo y con mis propios pensamientos y mis propias ideas y mis propios miedos y todo esto. No me rindo ante todo esto, aunque si lo quieres ver de esa manera, pues está bien, no pasa nada, pero sí siento que estoy intentando elegir mejor las batallas que peleo. Y esto implica pues también un esfuerzo grande porque es esto de empezar a tolerar mantenernos en una incertidumbre, empezar a convivir con los no sé, con el no sé qué va a pasar, no sé si esta decisión va a funcionar, no sé si esto pues me va a llevar a cosas buenas o no, no sé si me voy a equivocar. Es intentar mantenerse ahí como sin colapsar por el hecho de estar ahí, lo que implica de alguna forma intentar redefinir el concepto propio de seguridad. Esta seguridad que antes era el control, las certezas, sí, todo lo que ya podía dar por hecho y que ahora de alguna forma es como confiar en que voy a tener la capacidad de sostener lo que sea que la vida traiga. Y suena mucho más bonito de lo que en realidad se siente complejo, se siente como estar flotando todo el tiempo. Porque no hay mucho de donde se pueda agarrar. Bueno, sí hay ciertas certezas, pero no demasiadas. Lo cual me hila completamente a esta capacidad de ser flexibles. Tengo un episodio sobre la flexibilidad que lo dejo en las notas del episodio. Es esta capacidad de adaptarnos, de cambiar, de no quedarnos rígidos, de permitir que exista el movimiento para no rompernos en la mitad de un sacudón, de una crisis. Y esto es muy importante para poder navegar esta incertidumbre. Siento que quien más sobrevive, o no necesariamente sobrevive, sino como que quien vive más tranquilo o quien lleva mejor la vida, no es quien más controla, sino quien mejor se adapta. Y pues para mí todo esto de ir avanzando en el tiempo y en la edad e ir sintiendo que todo se hace más complejo y que exige mucho más control de todo, pero que al tiempo te la va poniendo como más complicada porque vas teniendo menos control sobre todo, pues ha sido el paso hacia pensar e ir entendiendo poco a poco que hay que aprender a navegar en la incertidumbre y que necesito o que debo y quiero aprender a vivir con lo incierto, con esto que es incómodo, y que esto me ayuda también a tolerar un poco mejor la frustración, a tolerar mejor los cambios que va trayendo la vida y a tratarme a mí con mucha más compasión, a no ser tan duro conmigo mismo, con las cosas que pienso, con las cosas que digo, con cómo me expreso conmigo mismo. Porque he venido entendiendo que la seguridad, como lo dije ahorita, no es tener todo claro, sino confiar en mí, confiar en que yo voy a ser capaz de sostener cosas, que yo voy a ser capaz de sostener mi propio mundo interno y no se va a colapsar. O que si se colapsa voy a tener un entorno que es saludable para mí, que me va a ayudar a sostenerme mientras me vuelvo a armar. Entonces,
si tú te sientes en este momento incierto de ser adulto, en este momento raro del mundo externo y del mundo interno, si no tienes certezas, si la ansiedad por la incertidumbre te está comiendo la cabeza de alguna manera, quiero decirte que no es necesario que tengas las respuestas hoy y que entiendo que decirte esto puede sonar como a cliché o como algo muy sencillo. Nadie conoce mejor el camino propio pues que uno mismo, ¿no? Sin embargo, desde mi camino y desde mis propias vivencias, puedo decir que cuanto más se aligera uno, más tranquilo puede ir uno por la vida. Como que el intento de todo esto, o por lo menos el intento personal de todo esto, es llevar la maleta de la vida o la maleta de la mente también lo más ligera que se pueda, para poder estar atento al mundo y atento a muchas cosas que suceden. También todo es un proceso, todo se puede trabajar, todo se puede acompañar, pero sí es cierto que no necesitas controlar todo para avanzar y no necesitas sentirte listo para dar los pasos que crees o que sientes que necesitas dar. De alguna forma no se trata de tener certezas, sino de aprender a vivir sin esas certezas. También tengo que decirte que intenté toda mi vida adulta tener una vida llena de certezas y que tampoco me funcionó del todo bien, ¿sabes? Tampoco te estoy sentenciando a que tu vida salga mal. Mi vida no ha salido mal, he tenido tropiezos y he tenido errores, pero es ahí a donde voy. A pesar de querer planear y controlarlo todo, pues igual sucedieron cosas que obviamente no estaban bajo mi control. Entonces, entre vivir angustiado, preocupado e intentando controlar todo lo mío, lo no mío, y pues empezar a intentar vivir tranquilo y controlar lo único que sí puedo controlar, prefiero irme por este lado, ciertamente. La incomodidad no sé si en algún momento se va, supongo que sí, pero quiero decirte que sí vale la pena que lo intentes y que sí vale la pena como luchársela por uno mismo, tratar de uno mismo tener una vida más tranquila. Sigo sin tener todo claro, sigo queriendo controlar algunas o muchas cosas a veces y sigo sintiendo esa incomodidad. Yo no tengo muy claro cómo se hace, pero creo que por ahí va. Y espero que de alguna forma este episodio, en este rato que nos dimos para conversar sobre esto, pues si bien puede que no te dé las respuestas de nada, sí sea como la semilla o el empujón que te ayude a mover el pensamiento y que lo pienses también para ti. Y pues no, que saques tus propias conclusiones y las cosas que te funcionen a ti para tu vida también. En las notas del episodio te voy a dejar algunas recomendaciones de cosas que mencioné por acá y alguna que otra cosa que leí por ahí que me llamó la atención. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre eso de ser adultos y aprender a vivir entre el control y la incertidumbre. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, dale like, compártelo con tu sobrepensador de confianza y cuéntame en los comentarios cuál está siendo tu experiencia con respecto al control y toda esa incertidumbre que trae crecer. Te estaré leyendo. Te invito a que sigas el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a que te des una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá o en la descripción del episodio, donde comparto sobre este tema y otras cosas que también hago. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna forma nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.